Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Hoy vamos a continuar con Colosenses. Vamos a Colosenses, el capítulo 1. ¿Sí? ¿En qué terminó el último estudio? ¿Recuerdan ustedes? Yo no lo he escuchado, no lo he visto, pero cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa redención? Antes de orar, ¿qué significa redención? ¿Nos rescató de qué cosa? ¿Y nos puso en qué? En libertad, ¿no? Yo titulé el tema de hoy, Nuestro incomparable Dios. Nuestro incomparable Dios. Ahora estábamos en la primera clase con Duancito, se cruzaron algunos textos de los que voy a enseñar. Después nos quedamos en el Salmo 139 y no queríamos salir de ahí, ¿no? Viendo lo que dice el Salmo, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y hablaba acerca del Señor y que es incomparable. Es incomparable. No voy a ponerme a mencionar más porque el tiempo sé que se me va a pasar muy rápido. Voy a mirar la hora, voy a poner mi celular. El primer versículo que vamos a ver es el versículo 15, la parte A. Y vamos a orar, lo voy a leer primero. Dice él, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A Cristo. Él es la imagen de quién. Y cuando dice Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre eterno, queremos agradecerte por la iglesia local, comprada con la sangre preciosa de Cristo, rogándote con toda humildad, con todo el corazón como iglesia, que por favor me permitas ser puntual en lo que tu palabra, que es la que realmente obra, que seas tú a través de ella y el Espíritu Santo guiándome para que tu palabra, tu persona sea exaltada en esta mañana, Señor, y que podamos ser beneficiados al conocerte más. Gracias te doy, Señor, por la dirección tuya, por cada hermano querido y por tu palabra preciosa. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y comienza el texto, Él, Cristo, Él, está hablando de Cristo. ¿Es qué? La imagen. ¿Qué significa la imagen? Es semejante al Padre. ¿Qué significa imagen? Semejante al Padre. ¿Qué otra cosa podemos ver de la imagen? Es la representación exacta del Padre. Cristo es la representación exacta del Padre, no es menos ni es más. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un solo Dios, en tres personas, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Él, Cristo, es la imagen, es la exégesis del Padre. ¿Saben lo que es la exégesis? De cada detalle. Si queremos hacer, mis estudios normalmente lo hacemos acá también, es hacer exégesis de cada, que dice la palabra en el original, tomar cada texto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es hacer una exégesis. Cristo es la exégesis del Padre. Es la representación exacta del Padre. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios nos ha hablado a nosotros a través de los profetas, los salmos, y si podemos mirar cada detalle,
de las Escrituras vemos cómo Dios nos ha hablado de diferentes figuras y formas. Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por medio de quién? En estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso dice Hebreos capítulo 1. Ahora, versículo 3. El cual, ¿de quién habla? Siendo el resplandor de su gloria y la ¿qué? Imagen misma, la exégesis del Padre, la representación exacta del Padre. Cristo revela la divinidad del Padre. Dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en lo más encumbrado y sublime, las alturas, el tercer cielo. Hoy vamos a hablar de los cielos, una mención rápida, ¿sí? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice Isaías 9:6, porque un niño, es una profecía cumplida en Cristo, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sí. ¿Y se llamará qué? ¿Cuál es el nombre? Admirable. Hoy cuando estábamos leyendo el Salmo 139, mencionaba, es nuestro admirable Dios, incomparable Dios. Dice, consejero, no voy a hablar de cada palabra, Dios fuerte, y aquí viene, ¿Padre qué? Eterno. ¿Quién es Padre eterno según este texto? Cristo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Título de Padre eterno otorgado a Cristo, quien es la deidad, la tercera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, y les voy a preguntar, ustedes saben que siempre cada digamos, punto o parte de lo que vamos viendo lo tratamos de memorizar. Estamos viendo, y el título es Nuestro incomparable Dios, pero lo primero que vamos a ver aquí es que Él es el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. Presten atención al texto nuevamente, Colosenses 1:15a. Él, Cristo, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Entonces, Cristo es vinculado ¿con quién? Con el Padre. Porque está hablando de Cristo, dice, Él es del Padre. Está vinculando a Cristo con el Padre y el énfasis es que es la deidad. El énfasis es que es el Dios eterno como el Padre lo es. Porque a Cristo se le ha cuestionado que no es eterno. Ustedes pueden ver en los textos cuando, por ejemplo, con los apóstoles, previo a la cruz, el Señor les hizo una pregunta y les dijo, ¿qué dicen los demás de mí? El Señor, hablando a sus apóstoles, previo a la cruz, y le dieron un informe que el Señor Jesucristo era ¿quién? Según lo que comentaban en el pueblo, lo que escuchaban en la nación, que era Elías, que era uno de los profetas, que era Jeremías. ¿Qué más decían? Que era Juan Bautista que había muerto. Y después Él les dice, bueno, eso dicen los demás. Y ustedes, mis apóstoles, y se levanta Pedro, ¿no? Y dice ¿qué? ¿Tú eres qué? Cristo, que es la divinidad, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurado eres. No te lo reveló carne ni sangre. Si las personas hoy y en cualquier momento ven a Cristo como un buen hombre,
Ven al Señor Jesucristo como que sí hizo milagros, que es un ejemplo máximo, pero no reconocen que es Dios, no pueden ser salvos. El Señor dice, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces, el Dios eterno es lo primero que vamos a ver en este pasaje. Cristo es el Dios eterno. Vimos en Isaías 9:6 ese título otorgado a Cristo en el Antiguo Testamento como el Dios eterno. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti brotará, en el hebreo, saldrá el que será ¿qué? Señor en Israel. Y sus salidas son desde, ¿qué dice? El principio de los días de la ¿qué? Eternidad. ¿Qué significa eternidad? Punto de desaparición para nosotros de nuestra mente. Punto fuera del tiempo. Sempiterno. El siglo. Hablando en términos humanos, podemos pensar en la eternidad pasada y la eternidad futura, pero no hay tiempo. Tiempo comenzó a correr desde Génesis capítulo 1, cuando Dios menciona. Pero Dios existe en sí mismo y siempre ha existido, no es creado, ni tampoco es autocreado, Él existe en sí mismo. Antes de existir los cielos, antes de existir el mundo y la humanidad. Dios mismo se revela a sí mismo de esa manera. Juan capítulo 1, Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Bueno, estoy en otro texto aquí. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, la eternidad, no había tiempo. Dice el texto, ¿era qué? El verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo. En el principio era ¿qué? El verbo. ¿Qué más dice? Y el verbo, en el principio, era habla de comunión entre el verbo y Dios el Padre. En el original significa cara a cara en relación. Cristo y el Padre. Pero hay una definición del verbo. Y el verbo era Dios y sigue siendo Dios y será por la eternidad Dios. Y ha sido siempre Dios. En el principio, una definición del verbo era Dios. Era Dios. Pero habla de la comunión cara a cara en su relación con el Padre. En el principio. En el principio. Versículo 2. ¿De quién habla? Cristo era en el principio con Dios. ¿Por qué lo enfatiza? Vean versículo 14. Dice el versículo 14. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Cristo fue hecho carne. No fue creado. Fue hecho carne de una manera que sobrenatural. Ahora, ¿por qué fue enviado Cristo? Paréntesis, ¿no? Porque no estamos hablando puntualmente de ese tema. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Y ese amor es el amor que ágape, donde el objeto amado, la humanidad, no merece ser amado. Primero que todo eso. La magnitud del amor de Dios al considerar hombres y mujeres, humanidad, pecadores, inmerecedores de estar con Dios. Dios nos amó por pura gracia, porque Dios es amor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Con un propósito. Ahora, Dios nos ama. Eso está claro. Pero Él no solamente se quedó en palabras, Él lo llevó a acciones. Él determinó algo. Él determinó salvar no a la tercera parte de ángeles que cayeron, que se rebelaron contra el Padre. Ellos ya están condenados desde el comienzo. Y Él es Dios y Él pudo haberlos perdonado, haber buscado una manera de redimirlos y no lo hizo. Con nosotros sí. No merecemos el perdón de Dios. Pero Él decidió proveer un medio de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted póngale nombre, a mí, que hizo algo. No solo nos dijo que nos ama. ¿Envió a quién? A Cristo. Ahora, dice en Romanos capítulo 1 que el juicio de Dios va a caer y el juicio de Dios habla del aborrecimiento de Dios en el griego por el pecado de la humanidad. Entonces, toda la humanidad, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Dios, viendo nuestra condición, nos amó y proveyó y diseñó un plan de salvación. Y el plan de salvación es que Cristo se humanó. Ahora, Cristo se humanó, ¿para qué? Para que Cristo, siendo hombre, en representación de la humanidad, recibiera todo el juicio divino sobre sí mismo. Porque Dios no va a pasar por alto, ¿qué? Su justicia. Entonces, Cristo recibió toda la ira del Padre sobre Él. El aborrecimiento por el pecado cayó sobre Cristo. Es importante entender esto porque en versículo 14, no voy a hablar de la predicación del Evangelio total, pero sí mencionarlo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y tabernaculó, habitó entre nosotros. Y dice el escritor Juan, ¿quién era Juan? El más joven, el que recostaba su cabeza contra el Señor, o con el Señor. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Ahora, vimos aquí, o estamos viendo, la primera parte del versículo que estamos estudiando, de nuestro incomparable Dios, que Cristo es el Dios eterno. Es el Dios eterno. ¿Sí? Es el Padre de la eternidad. Lo vimos en Miqueas. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 59, 58 y 59. Juan capítulo 8, 58 y 59. Jesús les dijo, los puso en el contexto, de cierto, que significa ciertísimamente. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, aquí está hablando de un nombre de Dios. Yo soy. Yo soy. Pero también está poniendo en un contexto, en una posición para que las personas entendieran. Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y es el padre de la fe de los gentiles y de los judíos. Pero Abraham nació físicamente mucho antes que Cristo. ¿Qué es lo que les quiere decir aquí el Señor? Yo soy el eterno Dios. Yo soy el eterno Dios. Seguimos. Primera de Timoteo. ¿Ya leímos el 59? No. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué querían apedrear al Señor Jesucristo? Se estaba haciendo Dios y es Dios. Y para ellos era una herejía. Para muchos era una herejía. Hay muchos más textos, pero no hay el tiempo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice aquí,
Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, 14, que guardes el mandamiento, o sea, mantenerse el ojo puesto en su vida para que lo cumpla, esa es la idea, que guardes el mandamiento sin mácula, que no sea defecto, ni reprensión, que no se sienta culpable, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará en el futuro. ¿Qué va a mostrar? El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. El único. ¿Quién es el único y de quién está hablando? Dios. ¿Sí? El único, Cristo, que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita, o sea, que permanece en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, la dignidad del más alto grado, y el imperio, habla de la potencia de Dios, sempiterno, que significa perpetuo, pasado y futuro en nuestra mente, ¿no? Y ese es Dios. Ese es Dios. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, ¿de quién viene hablando aquí el texto? De Cristo. Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda. ¿Qué significa toda? Es muy sencillo, ¿no? Toda. La plenitud de la divinidad, de la deidad. De la deidad. Dios existe en sí mismo. Vimos que Dios es independiente del tiempo. Pero en este texto vemos que Él es el Dios eterno. El Dios eterno. Salmo 92. Salmo 92. Dice el texto, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, la eternidad de Dios. Y ahí compara la manera en cómo el hombre es transitorio, ¿no? En su humanidad. Cristo es el autor del tiempo. Volvemos a leer el texto, versículo 15. Él, ¿quién? Cristo, es la imagen. ¿Qué significa la imagen? Cristo es la exégesis del Padre. ¿Qué más vimos? Es la representación exacta del Padre. Y Cristo revela al Padre también. Es la divinidad exacta del Padre. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, vuelvo y repito, Él, Cristo, es vinculado ¿con quién? Con el Padre. Hay un vínculo. Él y el Padre. Es la representación exacta de la divinidad. Nuestro incomparable Dios. ¿Hemos tenido claro la primera parte? Cristo es el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. En segundo lugar, Cristo es supremo sobre la creación. Supremo sobre la creación. Vamos a leer el texto, versículo 15, la parte B. El primogénito de toda creación. Ahora, primogénito en nuestra manera de ver y hablar, mi primogénita es una hija, Carolina, ¿sí? Y ustedes conocen mis 3 hijos, aquí han venido a enseñar, creo que todos. Ahora, no está hablando de eso. Primogénito significa en posición. Cristo, primero en posición, en rango, en importancia y en tiempo. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan, Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 13.
Entonces Cristo es supremo sobre la creación, en posición, en rango, en importancia, en tiempo. Juan, Evangelio, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que está en el cielo. Vamos. En primer lugar, tenemos que aclarar que primogénito, en el pasaje que estamos estudiando, no se refiere a que fue creado. El Señor Jesucristo existe en sí mismo, ya vimos que es eterno, ¿no? ¿Tenemos claro eso? ¿O hay preguntas? Con base en eso, podemos decir que no se refiere en ningún caso a que Él fue creado en algún momento dado. Él tomó forma de hombre. Ahora, ¿por qué tomó forma de hombre? Por eso tomé mi paréntesis de tiempo, porque el juicio por el pecado sobre la humanidad tenía que recaer sobre un hombre. Primero eso. Cristo se hizo hombre porque nos ama y proveyó en él la salvación de la humanidad como hombre. ¿Está claro eso o no? Esa fue la razón principal. Dice aquí el texto que vamos a leer, Génesis capítulo 1. Entonces, primogénito no se refiere a que fue creado. Primogénito en el griego significa que es primero en posición, primero en rango, primero en importancia, primero en tiempo, y él merece el honor. Es la idea del texto, el honor. Génesis capítulo 1, no lo he buscado, pero ya, versículo 1. En el principio, hay un principio. Dios hizo algo. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Creó Dios los cielos. Hoy hablaba con los hermanos de eso, no el cielo. La Biblia habla de 3 cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿Dios qué? Singular. ¿Qué dijo Dios? Hagamos, plural. ¿Me están siguiendo o no? Bueno, Dios singular, porque no hay sino un solo Dios. En 3 personas subsisten el Padre, el Hijo y el Espíritu. Luego Dios, el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, etcétera, etcétera. Habla de la creación, de la cual no voy a hablar, cuando Dios fundó toda la creación en la tierra. Entonces Cristo es primero, no en orden, Él no fue creado, sino que Él es el Señor de la creación. Vimos que Dios, Cristo, es eterno y que Él es supremo sobre la creación. No es parte de la creación, sino que Él es supremo sobre la creación. Por eso debe ser exaltado, venerado, adorado. Juan capítulo 6, Evangelio. Juan capítulo 6, versículos. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo salteados. Juan 6:33, el primero. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y daba vida al mundo. Versículo 38. Porque he descendido, en primera persona, el mismo Señor habla del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, el Padre al mundo, que envió a Dios, su Hijo, que también nos ama, y Él puso su vida y la volvió a tomar. ¿Sí? Bueno, otro texto, versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está anticipando la cruz, está hablando de eso.
Continuemos, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan tiene vida eterna, es la idea. Pero de ese último capítulo leamos el 62. Dice, pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué quiere decir ahí el Señor? Que Él es supremo sobre la creación. Sí, a donde estaba primero. Declarando su procedencia, que es el cielo. Su procedencia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y no solamente ayer y hoy, los siglos, por todas las edades. Cristo es el mismo, es el mismo. Ahora, la declaración del yo soy habla de la eternidad de Dios y de la supremacía de Dios. No, hay otros pasajes, no los voy a leer. ¿Recuerdan cuando fueron a entregar al Señor Jesucristo? Llegó el que lo entregó, Judas, y cuando preguntaron por él, él dijo algo, yo soy. ¿Y qué pasó? Se fueron de espaldas ante ese nombre precioso, yo soy, el eterno Dios, yo soy. Y hay más de 50 referencias de yo soy, más, que podemos leer, no hay el tiempo para hacerlo. Nuestro incomparable Dios, primero, Cristo es el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. Segundo, es supremo sobre la creación, no es parte de la creación. Ahora, Cristo es el fundador de la creación. Y vamos a leer aquí el texto nuevamente, volvamos a nuestro texto central, Colosenses. Ya vimos y leemos, Él es la imagen del Dios invisible, la representación exacta, ya expliqué todo lo demás. El primogénito supremo de toda creación. Porque en Él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fueron creadas, fueron fundadas en el original. Ya vimos Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios. Los cielos, están los cielos, la morada de Dios, el tercer cielo es la morada de Dios, y la Biblia lo llama en diferentes textos, lugar de felicidad. La promesa que tiene para la iglesia es que allá no va a haber ¿qué? ¿Qué no va a haber? No va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Es el lugar de la felicidad porque hay una plena comunión, porque ya no hay pecado en nosotros en la eternidad, cuando estemos con Él. Entonces, el tercer cielo es el lugar de felicidad. Luego habla del segundo cielo, porque habla de los cielos, ¿no? Cuando hablan de planetas y todo eso, yo no veo en la Biblia eso. Veo estrellas. Y dice que son incontables. Recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, si las puedes contar. Y compara con la arena, ¿no? El número de las estrellas. Pero los planetas, para mí, de lo poquito con toda humildad, es cosa de los hombres. La Biblia no habla de planetas, habla de estrellas. Y que son innumerables. Y nos vamos a basar en la Biblia, no vamos a hablar nada fuera de la Biblia. Y está la tierra que cuenta la atmósfera, el tercer cielo, que vamos a hablar en detalle ahora en el cuarto, Cristo es, estamos viendo, ¿no? El cuarto. Él es el Señor de la creación. Él es el Señor. Pero también es el fundador de la creación. Miren, los ángeles tuvieron un principio. Dios no. Dios existe en sí mismo por siempre. Ha existido siempre.
los ángeles, la humanidad, este mundo, las estrellas, los cielos, tuvieron un principio. El diseñador fue Dios. Pero Dios no tiene principio ni fin, Él es eterno. Romanos capítulo 1, vamos a hablar de doctrina de la salvación, que es importante. Romanos 1, 18 al 25. Aquí está hablando del Evangelio. Hay tres grupos de personas, eso ya aquí estudiamos Romanos, ¿no? Tres grupos de personas que habla de los paganos. Aquellos que no son religiosos, que tampoco son judíos, y habla de los paganos. Dice, porque la ira de Dios, ahora la ira significa el aborrecimiento de Dios, el aborrecimiento de Dios, se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad son los pecados directos contra Dios. En la ley, en Éxodo 20, los primeros 4 mandatos de parte de Dios que van directo contra Dios. Injusticia son los restantes, que son pecados contra el prójimo, que todo pecado es contra Dios, obviamente. Y dice después, detienen o supriman con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que Dios se conoce, así no hayan leído la Biblia, ¿qué es? Las cosas invisibles de Él, que es la creación. Las cosas invisibles de Él es Él mismo. Su eterno poder, o sea, duradero. Y poder es la eficacia de Dios. Entonces, su eterno poder, deidad, habla de la divinidad, que es únicamente aplicable a Dios. Se hacen claramente visibles ¿desde dónde? De ese arreglo ordenado que Dios hizo, que se llama la creación de Dios. El hombre ve la creación y hay un diseñador detrás de esa creación, es lo que dice el texto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, no lo podemos ver, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. La misma creación da testimonio de Dios, no salva a nadie el reconocer que Dios diseñó este mundo, pero sí nos aproxima a Dios. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que, son indefendibles. Si hay un diseñador, busque a Dios. Ahora Dios nos busca a nosotros, ¿no? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque no hay nada. Hoy hablaba con los hermanos en la primera reunión. El ejercicio del creyente debe ser magnificar en nombre del Señor, glorificar a Dios en cada cosa que hagamos, darle la gloria a Dios. Desagradecidos, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Sacan conclusiones, Dios no existe, sacan conclusiones, el hombre es bueno y un montón de mentiras que se van creyendo, ¿no? En sus razonamientos, que en el original significa en sus arrogancias. Y su necio, no inteligente corazón, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué? Semejanza de hombre corruptible. ¿Y qué más dice el texto? ¿Perdón? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Qué más dice? Yo lo sé de memoria, lo he estudiado. Pero que ustedes lo dominen también. Y dice más adelante, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. La idolatría viene por no reconocer a Dios a través de la manera en la cual Él se reveló, que es la naturaleza. Pero entonces comenzaron a adorar a la naturaleza y no al diseñador de la naturaleza. Y por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, en el original los abandonó a ese pecado.
no es una exégesis de Romanos, pero tenemos que entender esta parte de Romanos. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, 36. El que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Contraste, pero el que rehúsa, no como algunos enseñan de la gracia que Dios le dio a unos salvación y a otros no. No, Dios ofrece vida eterna a todo el mundo y cada persona es responsable delante de Dios. El argumento de Romanos es que la naturaleza nos habla de un diseñador. Busquen a ese diseñador. No que el reconocer que Dios hizo la naturaleza me va a salvar. Y dice aquí el versículo que estábamos leyendo, ¿me recuerdan? 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, contraste, el que rehúsa es decisión de cada persona. El que rehúsa, ¿qué cosa? No verá la vida. Sino que la ira significa aborrecimiento. Cuando Cristo estuvo en la cruz, el Padre lo abandonó, no me cansaré de repetirlo. Todo el aborrecimiento del Padre cayó sobre Cristo porque la paga del pecado es muerte. Y el Padre lo abandonó en ese momento, cuando se oscureció la tierra. Y Cristo dijo, consumado es. ¿Recuerdan? Consumado es. La deuda fue cancelada en su totalidad, eso significa consumado es. Ya el pago fue hecho. Y entregó el Espíritu. Porque él mismo dijo, nadie me quite la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Obviamente lo castigaron, lo maltrataron por nuestro pecado, pero en el momento él todavía tenía su vida completa y él expiró, él decidió entregar su vida por nosotros. Bueno, seguimos con en Cristo fueron creadas, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, plural, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Dios creó el mundo espiritual y el mundo material. Lo que no podemos ver, pero también como mencioné en Romanos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es otro texto, ¿no? Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara ¿qué? Sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Dios es el fundador de la creación. No es parte de la creación, es el fundador de la creación. En Isaías 43 dice, versículo 7, todos los llamados de mi nombre. ¿Sí? Y dice aquí Colosenses, todo fue creado. El cielo, la tierra, visibles, invisibles, sean principados, potestades, por medio de Él. Presten atención, con el Padre, con el Espíritu, crearon este universo, nos crearon a nosotros, a usted y a mí. Pero hay un propósito que Dios tiene, ese es el más importante de todo lo que he hablado, para nosotros, porque la responsabilidad, y para Él, ¿usted está agradando a Dios? ¿Somos salvos? ¿Estamos seguros? ¿Hemos creído? La salvación es incondicional, el pago ya se hizo, se efectuó, Cristo tomó nuestro lugar. Todo aquel que cree tiene vida eterna. De cierto os digo, dice. El que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna. Pero ¿qué está haciendo usted, si mi querido? ¿Qué estoy haciendo yo para agradarle a Él? Por Él, pero a veces pasamos de largo la otra parte. Para Él. Para Él. Para su gloria, como dice Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, los he creado, los formé, los hice, para gloria mía. Y ese es el propósito. Hablaba con mi esposa, ayer estuvimos predicando el Evangelio con el show, hacía días no iba,
Dije, voy a ir todas las veces a menos que no esté, si estoy enfermo, pero lo contrario voy a estar. Y Dios me dio la oportunidad de compartirle a unos venezolanos, otros muchachos. Dije, esto no lo debemos dejar de hacer nunca. Predicar a Cristo. Y le decía a mi esposa, nunca debemos dejar magnificar el nombre de Dios con nuestra vida y hablar de Cristo a otros. Ese es el mensaje de hoy. Todo lo que conocemos de Dios nos va a enriquecer, pero esta es la parte suya y mía, para Él, para Él. Y no menos que eso, glorificarle. No con palabras y con emociones, que sí, valen las emociones, con una vida que sea coherente con nuestra posición en Cristo, una vida que honre el nombre del Señor, una vida que realmente dé testimonio, que al ver nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Mis queridos, y a mí mismo, ¿estamos realmente viviendo como Él quiere? Yo cada día tengo esa tarea, ser muy exigente conmigo mismo, porque soy pecador, débil, frágil. Pero esa es la tarea diaria, mis queridos. Conocemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 11, 36, que dice, porque termina la parte dispensacional, ¿no? Habla de la justificación antes y habla de la pecaminosidad del hombre. Me fui al revés del libro de Romanos. Porque de Él, 11:36, y para Él. ¿Qué dice Romanos 11:36? ¿Son qué? Todas las. Y después dice, a Él. Y únicamente a Él sea la gloria. ¿Por cuánto tiempo, mis queridos? Por los siglos. Mientras estamos andando en este mundo como peregrinos, debemos honrar al nombre del Señor, no como fanáticos, sino como siervos, hombres que den testimonio del Señor. Y en la eternidad, ya sin pecado, lo vamos a hacer. Vamos a estar glorificando, esa es la tarea. El propósito por el cual Dios nos creó a nosotros fue para que seamos para su alabanza, su loor. No es menos que eso. No es menos que eso, mis queridos. Su loor. Nuestro incomparable Dios, el Dios eterno, el supremo sobre la creación, el fundador de la creación, pero también el sustentador de la creación. Yo me río cuando hablan, sí, tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, como si este mundo se fuera a acabar. Se va a acabar cuando Dios decide que se va a acabar, porque sí se va a acabar. Y vamos a hacer un pantallazo rápido. Vamos a versículo 17. Y Él, ¿quién? Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Ah, no, ese no es el pasaje que voy a estudiar primero. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, porque Él es eterno, es autoexistente, ya lo oímos. Y todas las cosas... Todas, ¿qué significa todas? Todas. ¿En quién? En Dios, en Cristo en este puntual caso. Subsisten. La palabra subsisten significa permanecen juntas. La creación de Dios. ¿Cómo permanecen juntas? En Él. Sencillo, ¿no? En Él permanece su creación junta. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Versículo 17 primeramente. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, exclamación. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Para nosotros hay cosas difíciles y hay cosas imposibles.
Para Dios no hay nada imposible, mucho menos, y difícil tampoco. Versículo 27. Esto es la introducción de esta parte del sustentador de la creación. 27. Dice el texto: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué diferencia vemos en esos dos textos? Primero el salmista, en este caso no, el salmista no. Jeremías escribe: no hay nada difícil para ti. Y después Dios lo corrobora. Dios dice: no hay nada difícil para mí. Esa es la única, digamos, diferencia entre comillas, pero la verdad es la misma. No hay nada difícil para Dios. Las cosas permanecen juntas, pero en Él, ¿sí? Su obra, Él la creó, y algunos dicen que Dios hizo el mundo y lo abandonó, y lo dejó a la deriva. No, Dios sigue siendo el sustentador de su creación, ¿sí? En Él subsisten. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Con D minúscula, que significa espantapájaros y otros nombres que hemos estudiado, ¿no? Porque solamente hay un Dios. Pero ahí está con D minúscula, dando a entender que no son espantapájaros, digámoslo así, como uno de los títulos que la misma Biblia le pone a ellos, los ídolos. Estamos leyendo versículo 11. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Qué hermoso y qué bien nos hace a nosotros, ojalá en la intimidad y en grupo también, dar toda la reverencia y el reconocimiento a Dios. Estábamos ahorita estudiando con el grupito el Salmo 139, hablando de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, y donde dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Sí, y habla de la presencia de Dios en todas partes, del poder de Dios en todas las ocasiones, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, y ahí es el tema que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Quién hace eso? Dios. ¿Qué hace? Sustentar. Todas las cosas, ¿cómo? Con su palabra. Y Dios dijo en la creación, ¿no? Y fue hecho. Con solamente Dios hablar, Él tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. Él sostiene todas las cosas. Miren, hay tantos textos que tengo que leer. Salmo 145, voy a tratar de leer no todos, pero algunos. Salmo 145, versículo 14 al 19. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Otro texto que voy a leer. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas, o sea, no te asustes, no te espantes, en el original, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te quedes ahí pasmado, es la idea, porque yo soy tu Dios. ¿Qué hace Dios? Te esfuerzo, o sea, te animo, te aliento. Siempre, o sea, dice la Escritura que Él nos ayuda, ¿qué? Siempre. Siempre te, ¿qué? Sustentaré. Miren, cuando estamos en el piso, cuando pasamos, porque todos somos tan frágiles, nos acercamos a Dios y Él tiene misericordia de nosotros y nos sostiene. Nos sostiene. Nos sustenta. ¿Sí? Salmo 104. Salmo 104. Es que, ¿quién como Dios, no? Como leíamos ahora. ¿Quién
como Dios. Salmo 104, versículos 1 y 2 primeramente. Dice el salmista a sí mismo, se está animando y hablando a sí mismo. Bendice, y la palabra bendice acá significa arrodíllate. Alma mía a Jehová. La posición sí ayuda a tener un corazón inclinado, o a mí me hace bien arrodillarme. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y que no esté ausente en mi mente ninguno de los beneficios que Dios nos dio. El primero, la salvación. Hablo por mí, mi esposa, mis hijos, el ministerio que me dio, la salud en medio de algunos achaques. Bendice alma mía Jehová, se anima el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno de ellos, ¿cuál es? Perdona todas las iniquidades, las dolencias, rescata del hoyo tu vida. Él te coronará de favores, te va a encerrar como en un círculo de favores y misericordias. Salmo 104, versículo 5. El que sacia bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová, estoy leyendo el 3. Sí, perdóneme y gracias. Versículo 4. Voy a leer versículo 4. Sí está bien, bendice alma mía de Jehová, como estaba enseñando, porque está en el versículo 1, pero no los otros. Ahí ya. Pero vamos a leer. Voy a resumir un poquito, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás ¿qué? Dios promete algo, la tierra no va a ser jamás, hasta cuando Cristo en Apocalipsis menciona que sí va a ser removida, por Él, no por nadie más. Con el abismo como con un vestido la cubriste. Voy a leer un poquito más adelante, versículo 7. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando acá? Del mar. Yo leí en Job, ni lo anoté, hace poco estuve leyendo el libro de Job, y dice que Dios le puso límite al mar que llegue hasta un punto y de ahí no pasa. Eso habla de cómo Dios está sustentando su creación. ¿Se imaginan que el mar se desbordara? Hay catástrofes por causa del hombre, por daños que hemos hecho, pero hay una promesa: mientras esté el hombre aquí en la tierra y hasta que vengan los juicios de Dios, no va a haber eso que están diciendo que se va a acabar todo, porque Dios es el sustentador de la creación. Vamos a leer otro texto, versículos 13 y 14. Versículo 12. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. ¿Quién lo hace? Dios. No nos mandó a hacerlo nosotros porque no podemos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir, ¿quién? Dios. El heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, dice el texto, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los ceros de los del Líbano que él plantó, allí anían las aves. ¿Se imaginan que nosotros estuviéramos haciendo todo eso? No podemos, pero allá llegan las aves. En las hayas hacen su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses. Esos lugares que son inhóspitos para nosotros, Dios los hizo para las cabras. Las peñas, eso lo dice Job también, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Nunca es que va a pasar más de 24 horas para que pase un día. ¿Y eso quién lo hace, mis hermanos? Lo hace Dios. Estamos tan acostumbrados que nos olvidamos que Dios es el sustentador de la creación. 20. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos ruegan por la presa. Nosotros se la llevamos, la vamos a llevar
un venadito para que el leoncillo se alimente y no se muera el leoncillo. No, eso lo hace Dios. Dios provee para el leoncillo. Y para buscar de Dios, versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena ¿de qué? Toda la tierra está llena de los beneficios de Dios. Si Dios no sustentase la tierra, ya no habría vida. Ya no habría vida. Algunos dicen que Dios creó todo y dejó abandonada la creación. No, Él es el creador, pero Él también es el sustentador. El sustentador. Voy a leer dos de acá y luego pasamos al otro texto. Job capítulo 37. Dos textos más de esta parte. Job capítulo 37, versículo 6. Vamos a leer hasta el 13. Job 37, 6. Porque a la nieve dice Dios, desciende a la tierra. ¿Hemos estado en partes donde hay nieve? Sí, yo creo que todos hemos estado alguna vez. Eso es obra de Dios. También a la llovizna. Colombia sí tiene muchísimas lloviznas. Y a los aguaceros torrenciales que también tenemos. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo. Hay escondrijos donde entran los animalitos. Bueno, Dios está proveyéndole. Miren, Dios es tan bueno que no solamente ama a la humanidad, sino que ama a su creación. Y están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? 10. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan, regando también, llegan a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Estamos leyendo versículo 12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor. ¿Sí hemos visto las nubes, no? Para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. No solamente nosotros, sino que toda la creación está sujeta a Él. Versículo 13, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿De quién habla? De las nubes. De las nubes. Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú? Es un sarcasmo del Señor, ¿no? ¿Dónde estaba usted y yo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No existía sino Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, las medidas de la tierra? Si lo sabes. Otro sarcasmo. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? De la tierra. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién hace eso? ¿Quién ha estado en el mar? Creo que la mayoría, de alguna manera, algún día. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Quiero leer un poquito sobre el futuro, Apocalipsis. Eso lo hice hoy inclusive porque yo preparé ayer el estudio, pero hoy me levanté muy temprano y dije, me falta algo, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el futuro. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 en adelante. Futuro. Apocalipsis capítulo 8, 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, no voy a explicar nada de esto, se dispusieron versículos 6 y 7, perdón. Versículo 7. El primer ángel, eso es profecía, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Está hablando el apóstol Juan, quien escribió en pasado, porque él lo vio y narra lo que vio. Yo leí y vi eso y el ángel le comunicó eso, pero eso es futuro, ¿sí? Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue
precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ese va a ser el final de este mundo. ¿Sí? Versículo 9. Y miró la tercera parte de los cielos, y murió, perdón, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue ¿qué? Destruida, dice la escritura. El tercer ángel tocó la trompeta, sabemos que las trompetas son los juicios divinos sobre la tierra, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Alenjo, y Ajenjo, perdón, Alejo. Ajenjo, ¿qué significa? Amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí una voz, y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, sin H es juicio, 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 juicio de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta, que son los juicios de Dios que están para sonar los tres ángeles. Apocalipsis, capítulo 6. Estoy saltando algunos, pero vamos a ver estos. Apocalipsis 6, versículo 12 hasta el 17, vamos en este pasaje. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Literalmente se va a oscurecer, ya no va a dar la luz que daba. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y dice el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Yo recuerdo hace años que estudié esto, pero ya haciendo una exégesis, y me tocó sentarme. Delante de Dios estoy diciendo la verdad. De vivir tanto el pasaje y de pensar el futuro de la gente que va a estar viviendo esto, porque la iglesia va a ser trasladada antes de estos eventos, pero pensar en que nosotros debemos predicar el evangelio. Va a ser como un pergamino delante de Dios el cielo. Nosotros debemos predicar el evangelio en este tiempo. En este tiempo tenemos que hacerlo para que cuando llegue ese tiempo de juicio, como dice el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que nos va a llevar, nos va a trasladar. ¿Es paciente con quiénes? Con ustedes y conmigo. ¿Para qué? ¿Por qué? No quiere, Dios no quiere. Otro texto dice, no, Dios no quiere la muerte del impío. Y ese texto que estoy mencionando, para que ninguno perezca. Es prioritario predicar el evangelio, hermanos. Dice el versículo 14, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, dice aquí el texto, y los grandes, aquí les viene el juicio a los ricos, que cuando hay una guerra, por ejemplo, ahorita en nuestro país o en otros países que ha habido guerras, los ricos se salvan en la mayoría de los casos. En este final tiempo no, también les va a llegar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entrarán en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. ¿De quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del juicio, la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios es el sustentador, mis queridos. No nos preocupemos por tantas noticias. Sabemos que antes de que suceda todo esto, el Señor va a trasladar a su iglesia. Es una promesa y lo hemos leído y lo hemos estudiado. Vamos al texto nuevamente. Veíamos ahí en otro pasaje, ¿quién puede sostener las nubes? Bueno, no los alcancé a leer. Vamos a leer Colosenses. Yo creo que no, ya creo que llegué a la hora, más de la hora, ¿cierto? Ya completé la hora según mi cuenta. Me falta muchísimo. Voy a mencionar algo y ya le quedará, no sé, ¿quién va a enseñar el siguiente tema, Jaime?
Le toca a Eddie. Bueno, Colosenses capítulo 1. Leemos versículo 15. Él es la imagen del Dios. Él es el Dios eterno, nuestro poderoso Dios, ¿no? Incomparable Dios. Dice, el primogénito de toda creación, es el supremo en la creación, Él está sobre la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, etc. Él es el fundador de la creación, ya también lo vimos. Pero también es el que sustenta la creación que acabamos de ver. Vamos a continuar hasta donde unos 5 o 10 minutos más. Versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo es una metáfora, ¿no? De la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Hechos capítulo 2, versículo 23 y versículo 24. A este, el Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, estoy leyendo Hechos capítulo 2, 23. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y cuando dice suelto los dolores de la muerte, habla de la resurrección de Cristo. Acá hay mamás, ¿cierto? Señoras que han tenido hijos. Yo les conté a ustedes cuando mi quinto nieto de parte de Oscar, le empezaron los dolores y se fue en la camioneta y le tocó orillarse y a mi hijo recibir, porque el niño no espera. Cuando pide salir y sale. Y cuando dice sueltos los dolores de la muerte, está diciendo como cuando un bebé va a nacer. Llega el tiempo que Dios decidió y nadie va a parar el juicio de Dios. Es una ilustración que el mismo texto dice. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, como un parto, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó como dice la Escritura. ¿Cuándo resucitó Cristo después de haber sido resucitado? Al tercer día. Y dice en Efesios que el Padre en su poder, ¿lo qué? Lo resucitó. ¿Y quién puede detener al Padre al resucitar a Cristo? ¿Sí? Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él tuvo victoria sobre la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, dice 1 Corintios, vana sería nuestra fe. Estaríamos en nuestros pecados. Era necesario que Cristo resucitase de entre los muertos. ¿Sí? Y el primero, escuchen bien, que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Y hay una promesa para nosotros, después de morir físicamente o que el Señor nos traslade, si ese tiempo ocurre y armoniza con el tiempo de Dios, no vamos a experimentar muerte jamás. Dice, no habrá más, dice Apocalipsis, muerte ni dolor. No habrá más muerte ni dolor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él tuvo victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 15. Versículo 15 hasta versículo 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, estoy leyendo Efesios capítulo 1, 15. En el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Miren, Dios desea que nosotros tengamos entendimiento en esta revelación y de revelación en el conocimiento de Él, de su voluntad, alumbrando, que significa emitir rayos y brillar a la luz de la palabra de Dios,
Porque ¿quién es el que nos enseña? ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros y que emita rayos de luz. Dice, alumbrando los ojos de vuestro pensamiento hondo o entendimiento, para que sepáis, que tengamos convicción, que tengamos claridad, que demos por seguro esa promesa de Dios, esa verdad establecida ahí. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza habla de expectación, habla de la confianza. Si no tuviésemos esa confianza, esa expectación, la vida nuestra no sería igual. A que Él os ha llamado. ¿Y cuáles? Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia, el patrimonio que nos da Dios, que es el cielo en los santos. ¿Y cuál? Tercero, la supereminente grandeza, ¿sí? Que sobrepasa de su poder para con nosotros los que, ahí dice claramente, ¿no? Aquellos que hemos creído. Los que no han creído no pueden apropiarse de esta verdad. Según la eficiencia, energía de Dios, es la idea del poder de Dios, la operación del poder, de la potencia, de la fuerza de Dios, ¿sí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo sobre todas las cosas, a la iglesia, a la iglesia. Muchos pensaban que era imposible que Cristo ocupara un cuerpo humano. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, habla de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Escritura nos enseña la unión entre la parte humana y la parte divina indivisibles. No se pueden dividir. Cuando lo veamos, dice la Escritura, le veremos tal como Él es. Veremos sus heridas. Lo veremos a Él tal como Él es. ¿Sí? Vamos a terminar solo leyendo, ya lo demás es Eddie. Colosenses, versículo 18, 1:18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio en orden, principio en tiempo, en lugar, en rango. El primogénito entre los muertos, que ya lo expliqué, para que en todo tenga ¿qué? El mayor puesto, el primero en todo, en rango, en influencia, en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda ¿qué? La plenitud, que permanezca la plenitud. Un resumen. Vimos de nuestro incomparable Dios. Ahora, Cristo es, primero. Si no, entonces vuelvo y empiezo. ¿Quieren? Bueno, ¿Cristo es qué? El Dios eterno, primero. Segundo, ¿Cristo es qué? Supremo sobre la creación, no parte de la creación. Tercero, ¿Cristo es qué? El fundador de la creación. Cuarto, que fue el que vimos más claramente, el quinto apenas lo mencioné, el sustentador, ¿sí? El que permite que las cosas permanezcan juntas, el sustentador de la creación. La cabeza de la iglesia, que eso lo hemos estudiado tanto que lo mencioné rápidamente. La cabeza de la iglesia. El primero en resucitar fue nuestro amado Señor Jesucristo para una vida indestructible. Hay algunas aplicaciones que están en la Escritura y me gustaría que si ustedes las asumieron intelectualmente, ojalá lo sumamos en nuestra práctica. ¿Cuáles son? Una o dos. Predicar el Evangelio. Esa. Número 1. Que seamos para alabanza de su gloria. Eso es lo que Dios quiere, nada menos que eso. Entonces siempre habrá cosas que tenemos que confesar, clamar al Señor, pero eso es lo que Dios desea de la iglesia. Que demos testimonio predicando el Evangelio y que seamos para alabanza de su gloria. Donde Cristo sea glorificado por sus hijos
Vamos a terminar orando. Voy a pedir a Jaime si por favor nos guía. Y que Dios los bendiga, hermanos.